Muy buena gente, en el video de hoy vamos a hablar del mayor tesoro encontrado en Uruguay, que se lo conoce como el tesoro del Río de la Plata. Un tesoro de 150 millones de dólares. Rubén, increíble. ¿Cómo? ¿Es verdad que fue a 150? Bueno, lo que pensamos rescatar está en ese valor. Fue encontrado hace unos 30 años en la ciudad de Montevideo. Pero primero vamos a conocer un poco su historia. Lo que se encontró pertenecía a un navío llamado Luz, o conocido actualmente como Nuestra Señora de la Luz. Se trataba de un barco de un poco más de 200 toneladas, de origen portugués, que curiosamente operaba bajo licencia de España. Había zarpado desde el puerto de Buenos Aires hacia Cádiz, haciendo una parada en la ciudad de Montevideo. Su carga registrada incluía monedas por el valor de 1.071.000 pesos y se estima que llevaba un contrabando por valor de unos 200.000 pesos que iba a ser bajado de forma clandestina en el puerto de Lisboa antes que el barco arribara a su destino final. Pero nada de esto ocurrió, ya que el 2 de julio de 1752 Nuestra Señora de la Luz se encontraba anclado frente a la costa de Montevideo esperando algunas provisiones de ganado, cuando fue atacado por una fuerte tormenta que lo dejó a la deriva hasta estrellarse contra unas rocas y hundiéndose parcialmente en lo que es actualmente la playa de Malvín. Un resto del barco continuó a la deriva y se hundió frente a la zona de Carrasco, más precisamente donde hoy por hoy está el Hotel Carrasco. La operación de rescate del material se llevó a cabo inmediatamente y resultó muy exitosa, ya que se estima que gran parte de la carga fue rescatada en los 12 meses siguientes al hundimiento. Como dato anecdótico, dice que la actual parte de lo que es el barrio buceo lleva su nombre debido a que allí se estableció una estación de buceo para buscar la carga de este navío y se lo conocía a la zona como el Buceo de la Luz, nombre que luego se acortó y quedó como está hoy en día. Bueno, vamos a pasar a la parte del rescate hecha en el año 1992, unos 240 años más tarde del hundimiento de Nuestra Señora de la Luz. Más precisamente, el 10 de abril de 1992, Rubén Collado y su equipo, en la expedición denominada Operación Bruja, que en realidad buscaba el naufragio de otro barco que se llama El Preciado, pero fortuitamente encontró a Nuestra Señora de la Luz. De esto se dieron cuenta por la fecha de las monedas, ya que El Preciado es del año 1792 y está en la misma zona, pero nunca fue encontrado. Seguimos, les decía que el 10 de abril de 1992 Mandamos los buzos con sopletes de agua, hicieron un agujero en la arena, 1 metro, 1,5 metros, y al rato suben los buzos y me dicen, tenés un casco abajo. Había aparecido el barco. No, ahora, las aguas del Río de la Plata. No se ve nada. No se ve nada. Estos buzos trabajan totalmente a ciegas. lograron rescatar 3 cañones y una moneda de oro fechada en 1751. Años después, y tras una década de búsqueda y 24 embarcaciones anteriores, la parte que faltaba de Nuestra Señora de la Luz, la cubierta, fue encontrada a 2,5 metros de profundidad y a muy pocos metros de la playa de Carrasco. Allí se encuentra el mayor tesoro hasta ahora encontrado. A 150 metros de la playa, 150 de acá, metros. ¿Es en Uruguay o acá? ¿Dónde está el Hotel Carrasco, que todo el mundo conoce? Frente al Hotel Carrasco. Frente al Hotel Carrasco está. Dios mío. En los días posteriores fueron rescatados cientos de piezas, entre ellas monedas de oro, de plata, lingotes o como se les decía, retortas de oro, balas de cañón, cañones y cientos de elementos pertenecientes al navío. Gran parte de lo que se rescató se remató en marzo de 1993 por la casa Sotheby's en los Estados Unidos. En este importante acontecimiento que acaba de desarrollarse en Nueva York. 371-6750, thank you. Y es lo que voy a mostrar a continuación, ya que afortunadamente he conseguido este libro que tengo en mi poder.
Vamos a pasar al detalle de las piezas. Había unos 40 lingotes de oro de distintos tamaños y peso, 2 cajas de oro con un trabajo verdaderamente impresionante y unas 2000 monedas que paso a detallar. Macuquinas de 8 escudos de oro, había 21 unidades, seca Lima entre los años 1743 y 1750. Macuquinas de 4 escudos del año 1750, 50 unidades, también de la seca de Lima. Macuquina de 2 escudos, seca Santa Fe de Bogotá, 19 unidades, de los años 1751 y años anteriores. También traía monedas hechas a máquina por la Casa de la Moneda de Santiago, en Chile. 8 escudos de los años 1750 y 1751, 1285 unidades. Monedas de 4 escudos de los años 1749 y 1750, 271 unidades. 8 escudos seca México entre los años 1742 y 1750, 7 unidades. Y por último, en las de oro fueron encontradas 5 unidades de 6400 reis de entre los años 1748 y 1750, seca Río de Janeiro. También se encontraron monedas de plata, que son macuquinas, hay de 8 reales y de 4. Las de 8 entre los años 1743 y 1751, 172 unidades, seca Potosí. Y las de 4 de los años 1750 y 1751, 29 unidades. Entre las piezas más destacadas del remate se encuentra esta caja de oro, que es una verdadera belleza, y fue subastada en unos $88.000. También esta retorta de oro, que fue subastada por unos $50.000 y tiene un peso aproximado de unos 2 kilos. Y esta macuquina de 4, que fue subastada en unos $18.000. Mr. Tang, ¿qué compró aquí en la subasta? What did you buy here at the auction? Yes, I bought the gold disc bullion. Compré un tejo de oro, el lote número 242, uno de los discos de oro. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto pagó? How much did you pay? $11,500. $11.500. La historia de galeones hundidos por piratas y tesoros escondidos, ilusión de unos pocos aventureros, se ha transformado en una cifra. El total del valor del remate fue de unos $3 millones de la época. Ustedes sacarán las cuentas actualmente cuánto es. Y fue repartido mitad para el Estado y mitad para Collado, los buzos y los inversionistas. ¿Cuánto ha obtenido el Estado uruguayo en esta subasta? $1.450.000. Por la parte que le tocó al Estado, se hizo un liceo en la ciudad de San Carlos y se compraron embarcaciones para la prefectura. Esto que se remató en Estados Unidos es una parte del tesoro. Ya rescatamos, la última vez que vine acá, habíamos rescatado 3.000 monedas de oro, lingotes, petacas, joyas. Otra parte fue subastada en el año 1997 en Uruguay, donde se pudieron adquirir un sinfín de piezas. Entre elementos de cocina, monedas de oro, monedas de plata, balas de cañones y hasta cañones enteros. Y acá les dejo para que vean una parte de la revista que también tengo, que es de ese remate. Según se estima, aún quedan por rescatar unas 53.000 monedas y unos 200 kilos de oro,
cosa que muy probablemente no suceda, ya que actualmente hay leyes y decretos que lo impiden al tratarse de un patrimonio histórico, y es por eso que el resto del tesoro descansará eternamente en las aguas del Río de la Plata. Bueno, y para terminar, los quería dejar con esta foto, que somos nosotros, junto a uno de los cañones de Nuestra Señora de la Luz. La verdad que es un gusto estar junto a algo con tanta historia. Se encuentra en una reserva de animales cerca de Artilleros, en el departamento de Colonia. Suscríbete. Lo que has cumplido, el sueño. ¿Quién no soñó alguna vez con encontrar un tesoro? ¿Viste? Sumergirse y encontrar un tesoro.